14, vamos a leer del 26 al 27 nada más, a un par de versículos. ¿Está ahí? Amén. Con una manita arriba, por favor, si está allí, ¿verdad? Si está, ya tiene el versículo, vamos a leerlo. Mateo 14, 26 y 27. El libro de Mateo, el capítulo 14, versículo 26 y 27. Lea conmigo ahí donde está. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Oiga esto, dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a leerlo una vez más para aquellos que no lo leyeron, que quizás todavía estén buscando el versículo. Mateo 14, 26 y 27 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, ya oramos, amén. Oramos por esta palabra tan maravillosa y no les voy a leer a explicar todo el contexto, ya lo sabe, ¿verdad? Esto se vivió en una tormenta que se levantó en la barca donde iban los discípulos, ¿verdad? Y usted ya sabe el resto de la historia. Pero yo quiero centrarme, amén. Yo quiero centrarme primeramente en los miedos que tenemos como ser humano, amén. Tenemos muchos miedos. Tenemos muchas preocupaciones, tenemos mucho temor a las cosas a veces y verdad eso afecta nuestra vida espiritual. Sabemos de que en Cristo o como hijos de nuestro Dios no tenemos que tener miedo porque Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene la fuerza, el poder y que ha vencido al enemigo. Así que no hay razón por la cual tenemos que tener temor. Claro que no estamos exentos de no tener temor o de no atemorizarnos por algo que pasa, algo que se está anunciando, algo que está sucediendo. No somos exentos porque somos seres humanos, pero en medio de eso nuestro Señor sabía de que teníamos ese temor en nosotros. Yo les voy a nada más que dejarlos pensar en esto. Los discípulos del Señor, Pedro, ¿verdad? Los que iban en la barca, Juan también, ¿verdad? Los que estaban ahí siempre al lado del Señor, habían visto las maravillas que Él había hecho, habían mirado cómo nuestro Señor Jesucristo sacaba fuera los demonios de las personas. ¿Y cuántos le tienen miedo a los fantasmas? ¿Cuántos tienen miedo, verdad? La otra vez estábamos platicando acerca de eso, ¿verdad? A veces salen las historias, ¿no? De que en mi tierra o en donde nací espantaban en cierto lugar o asustaban en cierto lugar. Entonces, desde la niñez uno trae esas historias, amén, donde tenemos historias de miedo, ¿no? De historias de terror, ¿no? Entonces, y eso está desde nuestra infancia, ¿verdad? Nos han contado, o quizás nosotros hemos experimentado desde niños quizás algo sobrenatural, ¿no? Que obviamente proviene del enemigo, proviene del diablo. Entonces, tenemos esas historias, ¿verdad? Y obviamente nos estremecen, ¿verdad? A muchos les hacen poner la piel chinita, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque nos cuentan historias tan tremendas y tú dices: wow, como que lo estás viviendo. La Llorona. Muchos, ¿verdad? Muchos te han tenido la experiencia con la Llorona. Claro que sí, yo también he tenido experiencia con la Llorona. Ella pensaba que yo era su hijo. Bueno, esa es otra historia, pero muchos han tenido muchas experiencias, muchos les han contado historias acerca de miedo. Y imagínate Pedro, ¿verdad? Estando allí. Ellos miraban a nuestro Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer, ellos miraban que era como un fantasma y se asustaron, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo los discípulos? ¿Usted se ha preguntado por qué tuvieron miedo los apóstoles ahí? Anteriormente habían estado, como les había dicho, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habían visto cómo Él echaba fuera a los demonios, habían visto cómo Él tenía el poder, ¿verdad? Para sujetar a esos demonios y para hacer grandes milagros, obviamente. Y parece ilógico que ahora tengan miedo porque vieron un fantasma. Eso me suena a muchos cristianos hoy en día. Confían en el Señor, saben que el Señor ha derrotado al enemigo,
pero nada más oyen que se mueve un traste en la casa y ya se asustan, ¿verdad? Nada más oyen que se cayó una olla, un sartén en la cocina y ya se asustaron. Amén. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Y a veces así somos como cristianos, ¿verdad? Aún nos asustan las cosas. Y eso es porque estamos en la carne, amén. A veces sentimos eso, pero ahora yo vengo a decirte, no te vengo a decir que seas un cazafantasmas, no te vengo a decir eso. No vengo a decirte que te prepares para cazar fantasmas, no vengo a decirte eso, ¿verdad? Entonces, yo sé que has tenido esas experiencias, yo sé que has tenido miedo en esas circunstancias, pero hay un mundo más real que simplemente los fantasmas. El enemigo está operando de una manera increíble en estos días, que no se te va a parecer como un fantasma, déjame decirte. Él quiere causarnos temor, pero no literalmente lo va a hacer como con un fantasma, ¿verdad? Él tiene otras tácticas y ya lo hemos visto en los anteriores estudios, ¿verdad? Los que han estado aquí, los que han podido conectarse. Hemos tenido otros estudios de cómo el enemigo está actuando en estos días y cómo lo está haciendo. Obviamente eso del tema de los fantasmas para mí es, ¿verdad? Como para las personas que realmente no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Cristo, porque es ilógico que tú tengas a Dios en tu corazón y vayas a tener miedo por esas cosas. O sea, no es, ¿verdad? Con la fe del cristiano. Recordemos también el endemoniado gadareno, ¿verdad? Si tú dices, pero nuestro Señor Jesucristo no tuvo experiencias tan sobrenaturales. Claro que las tuvo al propio Satanás enfrente de él. Recuerden cuando lo llevó el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás, físicamente se le presentó ahí con él. Imagínate, él tuvo esas pruebas, ¿verdad? Para mostrarnos a nosotros que quizás no vamos a tener ese tipo de guerras. No quiero concentrarme, ¿verdad?, en lo sobrenatural simplemente, sino quiero concentrarme en esta mañana en las cosas que nos suceden, literales, que nos dan miedo, que nos asustan, que nos causan pánico y terror, ¿verdad? Muchas veces muchos le tienen miedo, ¿verdad?, a lo que va a pasar mañana. Ahorita, sobre todo, he escuchado, ¿verdad?, un tema de que lo que va a pasar en septiembre, lo que va a pasar en estos 3 meses que vienen hasta diciembre. Yo creo que muchos han escuchado de eso, ¿sí? Manita arriba. Sí. Muchos han escuchado de eso, ¿no? De lo que va a suceder en estos tiempos, de lo que va a pasar. Y muchos quizás como cristianos estemos no, estamos asustados, estemos como que vamos a morir, ¿no? Se va a acabar el mundo, va a acabar la humanidad. Momento, tranquilízate, ¿verdad? Yo creo que hay varias razones o muchas razones por las cuales debemos alegrarnos si todo esto sucede. En primer lugar, porque Cristo vendrá por su pueblo, ¿no? En primer lugar, porque Cristo vendrá por nosotros. Entonces, ¿a quién no le agrada la idea de que podamos ver ya de una vez a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que yo soy el primero, yo quiero estar con Él ya, ¿verdad? Nos da tristeza por lo que pasa a veces en la humanidad, que la humanidad no quiere entender. Bueno, entonces eso es otra historia también. Pero yo quiero dejarte saber, ¿verdad? Quiero decirte que aunque vengan profetas y profecías que nos adviertan, está bien tener precaución, ¿verdad? Está muy bien tener precaución de las cosas que puedan suceder. He escuchado, ¿verdad?, que tienes que guardar víveres, que tienes que guardar comida, agua, lo que sea. Eso está bien, preocúpate, ¿verdad?, por lo que pueda pasar también. O sea, también actúa, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que de plano no hagas nada y lo dejes a la desidia. No es así, pero yo te estoy diciendo de que no te atemorices con todo esto. Que tu ser no se atemorice con lo que pueda suceder o con lo que vaya a pasar en este mundo, porque sabemos de que nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos, ¿verdad?, una residencia especial, no en este mundo, sino en el cielo, amén. Así que yo creo que todos o muchos entendemos esto, pero he escuchado, ¿verdad?, a muchos que quizás se han atemorizado por lo que va a suceder, y el temor, como obviamente el enemigo nos quiere desviar de la presencia de Dios. Increíblemente ese temor nos puede apartar de la presencia de Dios, porque vamos a buscar refugio
o vamos a querer, ¿verdad? Buscar lo seguro en otras cosas y no en Dios, ¿verdad? Vamos a querer buscar nuestra seguridad en otras cosas y no en la palabra de Dios y no en la presencia de Dios. Así que lo más importante ahorita en estos momentos es acercarnos a la presencia de Dios y saber que de Él tenemos nuestra seguridad y no en las cosas materiales. Muchos grandes adinerados en ese tiempo están buscando, ¿verdad? Están haciendo búnkers, ¿verdad? En ciertos lugares, como una película también donde están haciendo arcas especiales, ¿no? Para cuando suceda un cataclismo mundial y todas esas cosas. Pero al final de cuentas, Dios ya ha dicho en su palabra lo que va a suceder, ¿no? Y entonces ya no podemos escapar de eso, aunque los grandes magnates hagan un búnker especial para bombas atómicas o lo que sea, lo que Dios ha dicho se va a cumplir y simplemente hasta ahí va a terminar todo. Lo importante es cómo está nuestra vida espiritual. Después de que este cuerpo, ¿verdad? Ya no esté en ese mundo, ¿dónde está tu eternidad? Eso es lo importante. Ya me estoy quizás desviando un poco del tema, pero ahorita los regreso nuevamente. Entonces, ¿dónde está tu seguridad de dónde vas a pasar tu vida eterna? El cuerpo es polvo, ¿verdad? Va a volver a la tierra, pero nuestro espíritu, nuestra alma, ¿dónde estará por la eternidad? ¿Te has puesto a pensar en eso? Así que hay que hacer, ¿verdad? Obras no tanto físicas, digamos, pero tenemos que vivir conforme al espíritu, ¿verdad? Entonces, nada más para dejarles eso, ¿verdad? Y todo eso es en parte, ¿verdad? El enemigo que nos quiere desviar de Dios. Es porque quiere que nosotros no obedezcamos a la palabra de Dios, que nosotros no nos acerquemos a Dios. Entonces el temor es una de esas cosas, ¿no? Nos quiere alejar de la presencia de Dios. Y vaya que lo está haciendo en estos días, ¿no? Vaya que el enemigo está alejando los corazones de Dios. Pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y en esta palabra yo vi algo tan tremendo para aquel que está pasando por momentos difíciles, para aquel que está pasando por una racha donde dices, ya hasta, como le decía, hasta si la olla se mueve en la cocina me da miedo, ¿no? Hasta si algo cae en la cocina, la otra vez estábamos viendo un cuadro ahí con un hermano, ¿no? Que nos estaba ahí tratando de asustar. ¿Alguien lo sabe? Y todo ese tipo de cosas es para causarnos temor, pero a veces, ¿verdad? Caemos en ese error, ¿no? De tener miedo. No simplemente a las cosas sobrenaturales, sino a las cosas, ¿verdad? Que puedan pasar y a las cosas que quizás nos están pasando en el presente. Así que esta palabra a mí me llenó porque los apóstoles, ¿verdad? Estaban con el Señor Jesucristo, lo habían visto, ¿verdad? Hacer grandes milagros, pero ahora están asustados, están con temor, porque no simplemente los vientos eran contrarios y su barca casi ¿verdad? Se quebraba en el mar, literalmente. No simplemente eso, pero vieron una forma como de un fantasma y no era realmente un fantasma, pero ellos lo vieron como un fantasma y ¿qué es lo que pasó? Se atemorizaron, tuvieron miedo. Leo nuevamente, dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, dice, diciendo un fantasma y gritaron eso, lo gritaron fuertemente. Ahí dice con signos de admiración, un fantasma, ¿no? Se asustaron porque vieron una especie de fantasma y dice, dieron voces de miedo. Imagínate, estos apóstoles tan fuertes, el apóstol Pedro tan fuerte, tan decidido o valiente quizás, lo hemos podido ver anteriormente, ahora tiene miedo, está dando voces de miedo, sabiendo de que ha estado con el Señor Jesucristo y ha caminado con Él y ha visto los milagros que Él ha hecho. Ahora ese grande apóstol tiene miedo. Ahora nosotros como cristianos tenemos miedo a las cosas que puedan venir. Estamos atemorizados por lo que pueda venir. O estamos con miedo de lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Como seres humanos. Tenemos miedo quizás de las cosas que puedan venir. Y como le decía al principio, en parte está bien porque somos seres humanos, ¿no? O sea, estamos en la carne, somos carne. Y algunas cosas nos atemorizan. Pero yo
Dios puso en mi corazón, esto tiene que acabarse en ti. O sea, tenemos que realmente creer, ¿verdad? Que aquel que ha derrotado al enemigo está con nosotros. Lo tenemos que creer de una buena vez. Y no tenemos que dejarnos vencer por esos temores, tanto sea por lo sobrenatural o por cosas que literalmente nos están pasando, problemas, circunstancias que están viniendo a nuestras vidas. Ahora, yo quiero dejarte el versículo 27, donde dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, imagínate, lo vieron, se atemorizaron, pero ahora este supuesto fantasma les estaba hablando. Yo creo que algunos de ellos me imagino que casi se desmayaban, ¿no? Al ver un fantasma, digámoslo de esta manera. Tengamos en cuenta que ellos todavía no sabían si era nuestro Señor Jesucristo, que les estaba hablando ahora, ¿no? Imagínense cuál fue el miedo tremendo de estos discípulos. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta palabra a mí me impactó en mi ser. Primeramente porque yo creo que nosotros como los apóstoles hemos visto grandes milagros y maravillas de parte de nuestro Dios. Hemos visto cómo nuestro Señor sana a un enfermo de cáncer. Hemos visto cómo quizás problemas, circunstancias tan difíciles son resueltas por medio de Dios, ¿verdad? Por medio de la oración. Hemos visto, ¿verdad?, cómo salen demonios de las personas. Yo creo que, ¿qué experiencia ha tenido usted? ¿Usted ha visto un milagro literal de Dios? Yo creo que sí. La mayoría de nosotros hemos visto un milagro aún literal de Dios, donde hemos visto el poder y la magnificencia de nuestro Señor, amén, por medio de su sangre, por medio de la oración, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos hemos tenido una experiencia así. Pero ahora vienen circunstancias difíciles como los apóstoles, viene algo sobrenatural y ya tienen miedo, y ya tenemos miedo, ¿no? Y ya nos atemorizamos por lo que pueda pasar. Entonces, algo tan maravilloso, ¿verdad? Que yo quiero dejarte es que aunque hemos visto o aunque veamos, ¿verdad?, grandes maravillas que están sucediendo, eso no te va a hacer calmar el miedo. No sé si me está entendiendo. No estoy, bueno, más bien estoy generalizando todo esto. Porque estoy diciendo de que muchas veces vemos cosas, vemos maravillas, vemos milagros y no, ¿verdad? No, nuestra fe a veces, muchas veces no se impulsa, no crece. O nuestro temor no desaparece. ¿Cuántas veces tú has visto o cuántas veces nosotros como cristianos hemos visto, ¿verdad?, grandes maravillas de Dios y cómo Él hace y obra en su poder, pero seguimos con miedo? Pero seguimos con los temores, ¿verdad? Pero seguimos con las dificultades, pero seguimos con, ¿verdad?, dudando de las cosas que Dios puede hacer, cuando ya hemos visto el poder de Dios. Ahora, y es algo que nosotros vemos a veces no nos alienta, como que no es suficiente para nuestra vida. Pero algo que sí es suficiente es esta palabra que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pongamos de que no las cosas que muchos vieron hacer, ¿verdad?, los milagros que vieron hacer a nuestro Señor Jesucristo. Y les dejo esto también, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, la alimentación milagrosa. Él hizo un milagro con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Hizo un milagro maravilloso. ¿Y qué es lo que pasó, verdad? Mucha de esa gente, la mayoría en su totalidad, se fueron, no quisieron seguir a nuestro Señor Jesucristo porque decían que las palabras que Él decía eran muy difíciles. Lo vieron hacer un milagro literalmente con sus ojos. Vieron cómo los peces se multiplicaban como nadie lo había hecho. Vieron cómo los panes se multiplicaban y aún así decidieron alejarse de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces los milagros no nos acercan a Dios. Muchas veces los milagros no nos hacen tener una fe ferviente en nuestra vida. Como que nosotros no nos conformamos simplemente con mirar algo y ya creer en el Señor y ya decidirnos seguir con todo nuestro ser al Señor, como que eso no fuera suficiente. Y no estoy diciendo de que el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo no fuera maravilloso. Claro que todos vamos a concordar que ese milagro fue maravilloso. La alimentación de los 5,000 peces que se multiplicaron, panes que se multiplicaron, fue un milagro maravilloso, ¿verdad? Fue un milagro tan tremendo que hasta ahorita lo tenemos en nuestra escritura y sabemos que sucedió. Pero eso no le bastó a la gente que lo seguía. Más de esas 5,000 personas, ¿verdad?, se rehusaron a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y se alejaron, se fueron.
Imagínate, vieron ese milagro y se apartaron. Ahora nosotros somos iguales ahorita en este tiempo. Muchas veces vemos maravillas de Dios y no nos arrepentimos. Seguimos con nuestra vida de desastre, seguimos con nuestra vida de pecado y no queremos venir a los pies de nuestro Señor. Y también tenemos temores, tenemos, ¿verdad?, dudas en nuestro corazón y como que los milagros no bastarán, como que las maravillas de Dios no bastarán. Pero algo que para mí basta, algo que para mí es suficiente, es cuando nuestro Señor Jesucristo abre su boca y dice estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo creo que estas palabras impactaron a los apóstoles cuando iban en la barca. Yo creo que se estaban moviendo por los fuertes vientos en la barca y cuando él dijo esas palabras, hasta el viento lo respetó, ¿verdad? Hasta lo natural, ¿verdad? Y en su ser yo me imagino a los apóstoles que pudieron entender de que él era, ¿verdad? De que él era el que tenía la majestad, el que tenía todo el poder, ¿verdad? Entonces lo único que nos va a hacer crecer como cristianos y en nuestra fe espiritual, en nuestra fe en Cristo, lo único que nos va a hacer crecer es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y increíblemente es lo que el enemigo nos ha estado desviando, de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, de creer en las promesas de Cristo. Y yo creo que tú puedes, ¿verdad?, estar consciente de eso y estás de mi lado también, porque de alguna manera nos alejamos de leer la Escritura, nos alejamos no simplemente de leer, pero de sentirla, de vivirla, de apasionarnos por leer, no como leyendo para dormir, ¿verdad? Leyendo la Biblia para que me dé sueño, no, sino leyéndola para que cause un impacto en mi vida. Muchas veces la leemos como cualquier libro y estamos equivocados. La Biblia tiene poder, la Escritura tiene poder y la palabra es viva. Como vimos en los otros mensajes anteriores, es eficaz, ¿verdad? Va sí o sí, va a hacer un efecto, pero cuando tú crees en ella. Entonces, ¿verdad? Yo no encuentro más, ¿verdad? No encuentro más refugio, no encuentro más fortaleza, sino en la palabra de Dios. Porque como le decía, podemos ver milagros, podemos ver maravillas y muchas veces eso como que no nos hace creer al 100%. Pero algo que sí para mí me hace conmocionarme en mi corazón es cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice, y Él te dice en este momento: tened ánimo, iglesia, yo soy, hablando Cristo, no temáis. Eso es lo que conforta, eso es lo que alienta, eso es lo que te hace creer, eso es lo que aumenta tu fe, la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces eso es lo que alienta. Claro que muchos, yo no estoy hablando tanto generalizado de que muchos no creen cuando ven un milagro. Yo quiero que sucedan milagros. Me gusta ver cuando algo así sucede porque es el mismo poder de Cristo, el mismo poder de Dios. Amén. Pero muchas veces mucha gente no cree en eso, no cree al 100% y no viene a los pies del Señor muchas veces por simplemente ver. Pero algo que sí nos conmociona es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que a mí me afectó, es la que a mí me causó algo tan maravilloso en mi vida, que yo dije, bueno, si la gente me traiciona, si las personas no están de mi lado, no confían en mí, no creen en mí, hay alguien que sí me dice: ten ánimo, yo soy, no temas. Es tan maravilloso cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice eso. Y es lo que te dice Él a ti en este día, en este momento. Tú que estás pasando por problemas, tú que estás pasando por dificultades, tú que de repente estás en frustración, ¿verdad? Estás en depresión quizás. El Señor te dice en esta mañana: ten ánimo, yo soy, no temas. Estas tres palabras que el Señor dijo, ¿verdad?, a los apóstoles, nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Tened ánimo, yo estoy contigo, yo nunca te voy a dejar. Y te dice: no temas. Yo creo que muchas veces las palabras causan algo tremendo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, yo recuerdo muchas frases que mi madre me dijo de cuando yo era pequeño. Recuerdo algunas frases que ella me decía, ¿verdad? Como por ejemplo: respeta a la gente. Me decía a ella: cuando veas a alguien, salúdalo.
Y muchas veces, ¿verdad? Eso se queda hasta hoy en día, hasta mi vejez, iba a decir, ¿no? Se queda hasta mi edad adulta, ¿verdad? De lo que ella me inculcó de niño. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando ahí, ¿verdad? Sabemos que nuestra madre nos dijo frases tan maravillosas que lo llevamos aún hasta a nuestros días. Entonces, la palabra, ¿verdad? Es tan maravillosa que nos hace recordar, ¿verdad? Que nos hace estremecer, que nos hace, que todavía causa algo en nosotros. Entonces, yo de las cosas que recuerdo son frases maravillosas que mi madre me dio, ¿verdad? Yo creo que muchos también tenemos nuestros padres que nos dieron frases, ¿verdad? Que hasta el momento las seguimos utilizando en nuestras vidas también para ayudar a nuestros hijos. Entonces, la palabra es así, ¿verdad? Causa algo en ti, te estremece, te afecta. Y es lo que te dice nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, ¿verdad? Tú que estás en medio de toda esa dificultad, en medio de todo ese temor, tened ánimo, nos dice, tengan ánimo en esos momentos difíciles, tengamos ánimo si estamos pasando por tantas dificultades, tengamos ánimo si nos falta, tengamos ánimo, ¿verdad? Si hay enfermedad, tengamos ánimo si nos encontramos débiles. Tengamos ánimo. Y el Señor te dice, yo soy, yo estoy hablando, dice el Señor. Él está hablando a su pueblo y te dice, no temáis, no temas lo que pueda venir, no temas lo que pueda pasar, porque Él tiene todo bajo control, Él tiene todo en control. Amén. Así que esta palabra el Señor me la dio a mí, ¿verdad? Y esto es lo que afecta. Recordemos también al apóstol Pedro, también después de que él había negado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo había negado cuántas veces? A ver, ¿cuántas veces lo había negado? Obviamente, lo había negado 3 veces, ¿verdad? Lo negó 3 veces y no es simplemente que lo haya negado 3 veces. Con la primera vez que lo haya negado hubiera bastado, ¿no? Para que, digamos, el Señor lo hubiera desechado de su círculo de apóstoles, ¿verdad? Pero no fue así, no fue así. El Señor sabía de que Él lo iba a negar, ¿verdad? Y lo negó, ¿verdad? Lo negó varias veces. Y, ¿verdad? Lo que impactó, lo que había visto el apóstol, ¿verdad? No bastó, ¿verdad? Él había visto cómo Jesucristo multiplicaba los panes, había visto cómo sanaba a los enfermos, ¿verdad? Había visto grandes maravillas que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Estaba a su lado, caminaba con Él. Pero lo vemos aquí ahora negándolo. Lo estaba negando frente a la gente. Y uno puede decir, pero ¿cómo Pedro fue tan engañador, no? ¿Cómo fue tan traicionero? Muchas veces así somos. Negamos a nuestro Señor Jesucristo en una oración por nuestros alimentos, ¿verdad? A veces no queremos que la gente vea que estamos orando, pero quizás sea una forma de traicionar a nuestro Señor. Una forma de decir, no te des cuenta de lo que yo tengo, no te des cuenta de mi fe en Cristo. No sé, ¿verdad? Y de otras muchas maneras también podemos caer. Entonces, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo no votando a Pedro, no lo vemos diciéndole, ¿sabes qué? Tú me traicionaste, te echo fuera, te saco de los apóstoles, ¿no? Te echo fuera de todo, no quiero que vengas a mí. No, al contrario, ¿verdad? Lo que hizo él, ¿verdad? Fue decirle, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Tuvo misericordia de él. Entonces vemos aquí también a Pedro, ¿verdad? Llorando amargamente porque, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo había resucitado y estaba con él personalmente, muy de cerca, y le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas? Entonces esas palabras quebrantaron a Pedro, así como a veces quebrantan nuestras vidas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quebrantan nuestra vida, la pura palabra de Cristo quebranta nuestras vidas. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que cuando el Señor te dice, ánimo, ten ánimo, yo soy, no temas? ¿No es maravilloso que tan solo escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos alentamos? Imagínate Pedro, ¿verdad? Estaba ahora sí llorando, ¿verdad? Porque el Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Después de que él lo había negado. Imagínate cómo se sentía Pedro en ese momento. Entonces es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Mencionando tu nombre, te dice, ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente crees en mí? ¿Verdad? Y Él te dice, ten ánimo entonces, no temas, yo estoy aquí contigo. No temas, te dice el Señor. Así que esta palabra es la que Dios me dio a mí, ¿verdad? Para compartirte. Así que yo creo que has entendido, ¿verdad? Lo que el Señor te quiere decir a ti personalmente. Yo sé que
muchos tenemos dificultades en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Tenemos a alguien mucho más grande que todo eso. Tenemos a alguien mucho más grande que las cosas que puedan venir, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo creo que hemos entendido y este fue el consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que están ahí. Quisiera nada más por último elevar una oración, amén, por todos los que están pasando por momentos difíciles en ese momento. No estoy hablando simplemente en lo físico, ¿verdad? En nuestro cuerpo, sino también estoy hablando en lo espiritual. Muchos de nosotros tenemos una batalla dentro de nuestro ser que está batallando, amén, por venir a los pies de Cristo, por crecer espiritualmente, pero también por el enemigo que nos está jalando, tratando de jalar, de que no entremos a la presencia de Dios. Así que yo quisiera orar por todos los que están pasando por esos momentos. Y quisiera, obviamente ya te di esta palabra que el Señor te dice, ¿verdad? Ten ánimo, yo estoy contigo, no temas. Así que vamos a orar en esta mañana. Mi Dios, gracias nuevamente te doy, Señor, por esta palabra que nos has hablado, Señor. Gracias por este consejo que nos has dado. Gracias por cada hermano, Señor, que está ahí escuchando este consejo. Te pido que tú lo fortalezcas. Te pido que tú fortalezcas a los que están escuchando esta palabra. Que tú, Señor, nos des el denuedo para poder acercarnos a ti, mi amado Dios. Ayúdanos, que tu palabra, Señor, nos aliente, nos refresque, nos motive a seguir adelante, Padre Celestial, en estos tiempos difíciles, Padre Celestial. Ayuda a cada uno de los que están ahí, bendícelos, bendice a sus familias, bendice a sus amigos, a los que los rodean, Padre Celestial. Gracias te damos nuevamente porque tú te interesas por nosotros, porque tú nos amas, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde, amén, y siga adelante peleando la buena batalla, que nuestra redención está cerca. Salude a su hermano ahí donde está, amén. Salude a su hermano en esta mañana y esperamos que este día sea un día maravilloso para todos ustedes. El Señor les bendiga. Saludos a todos los que se conectaron. Quisiera pues enviar saludos a nuestra hermana Berta, a Víctor, al pastor, amén, Felipe, también por Sandra que estaba ahí conectada. Mi esposa también, nuestra hermana Raquel, si todavía está viendo el video, para Virginia Cantú, también para Brian, Dios te bendiga, brother, y a Rebeca, también ¿quién más está aquí? ¿Quién más se conectó? Nuestro hermano Rafael, Dios lo bendiga, brother, Dios los bendiga grandemente. Pues Dios los bendiga en esta mañana, ¿verdad? Sigan escuchando palabra de Dios, síganse llenando con la palabra de Dios. Es la única que nos puede rescatar en estos tiempos difíciles, es la única que nos puede alentar en estos momentos que estamos pasando. La palabra de Dios, la palabra causa algo tan maravilloso en nuestro ser. No, que eso tenlo presente en tu mente, fuera de todo lo que podamos ver, de las profecías que pueden anunciar, de las cosas que puedan venir, ¿verdad? O de la gente que puede hablar, fuera de todo eso, es la palabra de Dios, es la que te va a llenar, es la que te va a conmocionar tu vida, tu ser, amén. Así que, gloria a Dios por ello, el Señor les bendiga en esta mañana grandemente, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión, amén. El Señor les bendiga en esta mañana. Bendiciones a todos. Saludos, hermano, ahí donde está. Amén. Saludos, hermano. Dios los bendiga, amén. Bendiciones a todos.